un hecho histórico. El primer informe que brinda el gobernador de la provincia de San Luis, Claudio Poggi, de lo que era o de lo que fue una escuela de administración, la provincia de San Luis, y que ya quedó en el recuerdo. Empezamos a entender por qué hoy San Luis tiene el 47,3% de pobreza, empezamos a entender por qué durante estos 8 años se rompió el tejido social de esta manera, empezamos a entender por qué hubo funcionarios ricos y un pueblo pobre. Empezamos a entender muchas cosas con este informe y empezamos a entender y a comprender que la corrupción ha sido la principal fuente de financiamiento del ex gobernador Alberto Rodríguez Sá. Daniel Poder y un informe durísimo que muestra la realidad de la provincia. Impactante, revelador. Claramente esta provincia no es la que conocimos hace muchos años atrás, ¿no? El estado es el que acabamos de escuchar con este diagnóstico que acaba de hacer el gobernador Claudio Poggi. Si lo tuviera que sintetizar a su discurso, un discurso de diagnóstico y de medidas, señalando claramente que Alberto Rodríguez Sá fundió a la provincia de San Luis. Y en este sentido yo quisiera aportar un dato que no me parece menor. Hoy, en el diario de su propiedad, aparece un artículo que está, yo creo que más cerca de la burla que de la ironía, diciendo hay mucha expectativa por ver los anuncios de posiblemente aumentos salariales que vaya a hacer Claudio Poggi. Me parece que ese artículo está más cerca de la burla, ¿sí? de quién ha sido responsable, ni más ni menos, a la cabeza del gobierno que llevó a fundir a la provincia de San Luis. Bueno, seguramente vas a tocar punto por punto de los principales anuncios de Claudio Poggi, pero diario que en el mes de noviembre, hace instantes, hace horas prácticamente, recibió 120 millones de pesos. Revelador, ¿sí? Mirá, hice un pequeño punteo. ¿Por dónde arrancar con tanta información cuesta, ¿no? y queremos escucharte atentamente, ¿no? Repasaría primero algunos ejes. Sí. Déficit de 2023, más de 125.000 millones. Déficit proyectado para 2024, más de 309.567 millones de pesos. El gobernador Poggi acaba de declarar, con un decreto de acuerdo de ministros, la emergencia económica, financiera, administrativa, social, alimentaria, sanitaria, educativa y de seguridad por un año. Convoca a los legisladores a sesiones extraordinarias para que autoricen al Estado provincial a tomar un empréstito, un crédito para poder hacer frente a las obligaciones del Estado. Tomar deuda. Claro, tomar deuda. Un crédito por 150 millones de dólares o 150.000 millones de pesos. Y esto sí que es inédito, por primera vez en 40 años, y creo que es la mejor manera que tenemos de graficar en qué estado está la provincia de San Luis, ¿no? Va a ser la primera vez en 40 años que los estatales no cobran el sueldo el último día del mes, ¿sí? El sueldo del mes de diciembre, acaba de decirlo el gobernador Claudio Poggi, se va a pagar el 29 de diciembre y el 16 de enero el otro 50%. Y en enero, el sueldo de enero se va a pagar el 31 de enero un 50% y el 16 de febrero en ese otro 50%. Habló de nichos de corrupción, dijo que la mala administración y los nichos de corrupción han sido los ejes que llevaron a la provincia de San Luis a esta situación de crisis inédita, con un tejido social totalmente además destruido, con un 47,3% de pobreza, con 7 de cada 10 chicos que no comen lo necesario, ¿no? Habló de funcionarios que habían convertido a la administración pública en una suerte de shopping, en donde cada uno tenía su negocio, con proveedores vinculados, dijo que esto lo iban a llevar a la justicia, proveedores vinculados aparentemente a los propios funcionarios. Es decir, por eso cada funcionario tenía su propio negocio, ¿no? Habló de que no hay un registro de los vehículos del Estado provincial. Alguna vez esta provincia no hubo vehículos oficiales, ¿te acordás? Exactamente. Con lo cual dijo que había que hacer un censo y que incluso habían encontrado que alquilaban vehículos y también se los alquilaban a proveedores de alguna manera vinculados a los propios funcionarios provinciales, ¿no?
Habló de la necesidad de revisar la obra pública, paralizar aquella obra pública a la que se hubiesen entregado anticipos financieros y no se hubiese colocado ni un ladrillo, y con el resto de la obra pública sentarse a ver con las empresas constructoras cuáles realmente son una prioridad para este momento que demanda esta situación angustiante de la salud financiera de la provincia. Bueno, ¿no? en este contexto, hace tiempo hablábamos nada más de obras públicas como la Ciudad Judicial, valuada en 41.000 millones de pesos. Sí, claro. Obras sin ninguna demanda social, además. Bueno, supongo que por allí pasa esta idea de revisar claro. las prioridades, ¿no? Cortar la pauta publicitaria hasta el 31 de marzo. Y dijo aquí el gobernador Poggi que, algo que él consideró grosero y perverso, el propio gobernador Rodríguez Sá se giró, digamos, a la empresa suya, a su empresa familiar, al grupo Painé, 10 días antes de irse, 126 millones de pesos. Bueno, una grosería, digo, en este contexto también, diario de su propiedad, que dirige su hija inclusive, dentro de lo que es esta estructura de Amigos del Poder, muy montada a la especie de cámpora, ¿no? De la cámpora, lo que ha sido en Capital Federal, en todo lo que ha sido el kirchnerismo, muy vinculado también con la corrupción, una misma estructura montada aquí, nepotismo y Amigos del Poder. Poggi habló de congelar la planta de trabajadores estatales. Los números fueron impresionantes, ¿no? En 8 años creció la planta de trabajadores estatales un 89%, mientras 5 veces más. La población de la provincia de San Luis creció un 16%. Habló de congelar también planes de inclusión, habló de la necesidad de hacer un censo presencial de empleados públicos, excepto los docentes. Habló de la caída del acuerdo de la toma, que era un acuerdo... ¿De qué se trata ese acuerdo? Un acuerdo político del gobernador Rodríguez Sá, que con esta idea de vaciar las arcas de la provincia, les entregaba fondos a los municipios para que pudiesen aumentar los salarios de los trabajadores. Municipios, prácticamente la mayoría en principio, de su mismo espacio político, ¿no? Sí, en realidad, a ver, todos los intendentes fueron a tratar de conseguir un peso más para sus trabajadores, ¿no? Pero era una manera en realidad de desfinanciar la provincia. Exacto. Bueno, habló de la necesidad de hacer un censo también entre los trabajadores del plan de inclusión para saber cuántos son, ¿sí? Censo que se haría en la última semana del año. Habló de medidas de austeridad como esta reducción de funcionarios de un 40%, que son unos 600 cargos menos. Habló de eliminar gastos superfluos como la contratación de aviones para hacer vuelos privados que hacía el gobernador y los funcionarios. Habló de la necesidad de revisar contratos de proveedores vinculados a funcionarios, como te comentaba, de un parque automotor del cual no hay registro, de alquileres a proveedores aparentemente vinculados a los funcionarios. Dijo, una matriz administrativa perversa que se aprovechó del Estado para enriquecerse. Me parece que es una de las frases es una definición del discurso, fuerte y descriptiva. Bueno, creo que por aquí han estado los ejes de su discurso. La provincia absolutamente fundida. Bueno, uno te escucha hablar, Daniel, y mientras me parece a mí y genera esa empatía y recuerdos para toda la sociedad de San Luis cuando hablabas de aviones privados para pasar una Navidad o ir a brindar con Milagro Sala, quien es sinónimo y símbolo de la corrupción en Jujuy, un avión privado para ir a ver una final de fútbol, de Copa Libertadores, por ejemplo, de River en Perú. Y me pregunto, Daniel, si así como debemos empezar a creer en algunas instituciones, de la policial y demás, si es la hora de empezar a poner la lupa también sobre la justicia, porque seguramente se vienen tiempos donde la justicia tendrá decisiones trascendentales en la provincia de San Luis, con estos datos que empezamos a conocer a través del primer informe. Yo creo, Emiliano, que la expresión popular mayoritaria en las urnas el 11 de junio es también una interpelación a los dirigentes, podríamos decirle, de los otros ámbitos del poder, no solo del Ejecutivo, claro, lógicamente del Legislativo y también de la Justicia, sobre la que hay siempre un reclamo de, a priori, celeridad para el tratamiento de causas, ¿no? Y en principio, un espacio que debe ser absolutamente independiente del Ejecutivo provincial, pero que en los últimos años ha oficiado prácticamente como una oficina más de Terrazas del Portezuelo en la gestión anterior. Bueno, ayer dijimos, sospechamos que no va a ser el único informe, ¿no? Y bueno, lo dijo el propio gobernador. Exactamente. Bueno, la realidad, una realidad que nos duele a todos, pero ese deseo que había por toda la sociedad de San Luis de empezar a conocer cuál era la salud financiera. El diagnóstico parece ser corrupción. Una matriz administrativa perversa que se aprovechó del Estado para enriquecerse. El primer análisis, seguramente mañana temprano, con Nino Romero, Adriana Gorlino y el noticiero del mediodía, repercusiones de lo que ha sido este primer informe de Claudio Poggi,
dice bien Daniel, el primero de varios parece, ¿no? Así lo imaginamos, además él mismo lo ha dicho, y será interesante ver también cuáles son los procedimientos que continúan en relación a estas causas en donde se habla de aparentemente corrupción, ¿qué camino siguen en la justicia, no? Daniel, gracias para empezar a entender y comprender lo que ha sido, insisto, un informe histórico este jueves 14 de diciembre. Una escuela de administración que quedó en el pasado, una provincia fundida a través de últimos meses donde hablamos en muchas ocasiones de lo que podíamos llegar a ver después del 10 de diciembre. Empezamos a tener toda la población de San Luis información de lo que ha pasado en los últimos 8 años, lamentablemente, en la provincia de San Luis. Nos reencontramos mañana. Gracias por la compañía. Buenas noches, buena vida. San Luis ya está informado.